Muy buenas noches, señoras y señores, muchísimas gracias por estar otro miércoles aquí con nosotros para hablar de un tema que a mí me pone los pelos de punta y que cada vez que yo lo estudio más me pone más los pelos de punta y me preocupa una barbaridad. Creo que, y hoy vamos a hablar, además, pero vamos, completamente sin ningún tipo de cortapisas. Ustedes ya saben que aquí en mi programa la veracidad es básica y aquí no nos andamos con chiquitas, cogemos el toro por los cuernos. ¿Qué es la Agenda 2030? Ya nos lo explicó el invitado de hoy, Luis María Pardo, hace unos programas que tuvimos la suerte de contar con él. Pero hoy viene aquí a Ferrol y quiero que nos diga, una vez ya que nos ha centrado en lo que es la Agenda 2030 y porque cada vez falta menos y porque todo el mundo lleva esa especie de rosquito aquí que es un quesito y todo el mundo encantado, pero es que aquí lo lleva desde el propio rey hasta el último de los mendigos de España. Es que todo el mundo lleva el corrosco ese y les preguntas, ¿y eso qué es? Ah, no sé, queda bonito, todo multicolor, pero ¿qué es eso? ¿Pero qué es la Agenda 2030? ¿En qué nos va a repercutir? Pues miren ustedes, yo creo que mucho, porque nos va a cambiar el modelo de vida, en todos los sentidos. El modelo de vida en la cuestión económica, el modelo de vida en la cuestión religiosa, el modelo de vida en la cuestión filosófica. Pretenden hacer un mundo feliz, pero ese mundo feliz que escribió Aldous Huxley hace ya muchos años. Para mí, una tragedia. Está en peligro la libertad. Bueno, y paso a presentarles a nuestro invitado de hoy, Luis María Pardo. Gracias, Luis María. Bueno, para mí un placer, como siempre, volver a estar contigo. Es una maravilla poder estar aquí en la televisión de Ferrol, en Ferrol, hablando en libertad sobre los peligros, ya no esos peligros de la Agenda 2030 hipotéticos y que muchas veces hemos teorizado, sino lo que está ya pasando hoy en día en Europa, que al parecer ya por fin la gente se empieza a dar cuenta de lo que está sucediendo con la imposición de esos postulados, de esos objetivos de desarrollo sostenible que afectan a toda la sociedad y que principalmente, y en el tema de actualidad ahora mismo está el tema del sector primario, que es una cosa realmente bochornosa lo que está sucediendo. Sector primario que en este momento coge de lleno a Galicia, porque a Galicia nos coge totalmente de lleno. Ya por pesca que por ganadería. Por pesca, por ganadería y por la poquísima industria que tenemos. Exacto. Pero también nos está influyendo. Bueno, ahora mismo, con todos los transportistas en la calle, Francia es una auténtica bomba de relojería. Y cuidado, que las grandes revoluciones empezaron en Francia. Empezaron en Francia. Entonces, España se une porque está muy perjudicada con todo esto. Y aquí da la sensación, hablando del sector primario, que intereses europeos que todavía no se han analizado a fondo y que están empezando a ser investigados, como el famoso Qatar Gate y todo esto, quieren beneficiar a un determinado lobby, por ejemplo, marroquí, en el que yo creo que aquí nuestro gobierno tiene demasiadas cosas que explicar y no explica, en beneficio de todo lo que se cultiva y se hace en Marruecos y en detrimento de todos los cultivos de nuestros agricultores, en detrimento de nuestra pesca. Y el ministro, el tal Planas, pasa por ahí con cara así como de encantado de haberse conocido y no dice nada. ¿Cómo ves esto? De entrada, en el sector primario. Bueno, mira, en el tema de la Agenda 2030 y el mundo primario y en el sector de la agricultura, la ganadería y aquí en Galicia la pesca, esto no es un hecho nuevo lo que viene sucediendo desde hace muchos años. Lo que pasa es que actualmente lo que se está imponiendo es una hiperregulación al sector del mundo primario. Con esa hiperregulación lo que se hace es penalizar al agricultor nacional y favorecer al agricultor extranjero, llámese Marruecos, llámese Argentina, llámese Mercosur, llámese lo que sea. Es decir, tú al tuyo le impones multitud de leyes, reglamentos y directivas que provienen todas del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, y al de fuera aquí puede entrar como le dé la gana. Eso tiene un nombre, o competencia desleal o esto es una estafa.
Es una estafa para los trabajadores del campo, para los trabajadores de la pesca, para los trabajadores del mundo rural, para el empresario del mundo rural que dice, oye, pero ¿qué es esto? O sea, que el que viene de fuera puede hacer lo que quiera y yo tengo que estar aquí cumpliendo todos vuestros reglamentos. Claro, esto llega hasta un punto que se hace así. Tú te acordarás, Ferrol y los astilleros, cómo se destruyó la industria. Sí, totalmente. Destruyeron el sector secundario por completo. O sea, en España no existe el sector secundario, excepto 4 barcos que se hacen, aquí no se hace nada. Pero me perdonas, Sí, sí. el tema de Ferrol, con una falacia por parte del Partido Socialista capitaneada por Solchaga y a las órdenes de Felipe González. ¿Por qué? Porque mientras se cerraba Astano, Claro. se abría Puerto Real. Claro. ¿Qué ocurre? Que se jugaba con los votos. Claro. Los votos de Galicia, como parece ser que no tenían mucho contenido socialista, no interesaban, con lo cual se cierra Astano. Exacto. Y se traslada todo eso a Puerto Real, con un agravante que te vende el Partido Socialista de entonces, de Felipe González y de Solchaga, que aquí iba a haber una reconversión, y es mentira, no la hubo nunca. porque hubo una destrucción total exacto, de puestos de trabajo. Y de decadencia en los puestos del empleo en toda una zona geográfica con miles de personas engañados. Entonces, la situación es la siguiente: te destruyen el sector secundario y ahora ¿por qué van? Pues al sector primario. Claro, y en todo esto al final, como tú decías, los que llevan el rosco, que yo me dirijo a ellos, los del rosquito, que es muy bonito y que dice que todo es precioso, ¿vosotros sabéis lo que lleváis puesto? Es que es mi pregunta. Vosotros estáis llevando a la destrucción de la sociedad, la destrucción de los puestos de trabajo en el sector primario, la destrucción de los derechos y libertades en todos los sentidos, desde la educación, pasando por la energía, fuentes renovables, petróleo, etcétera, hasta el mundo primario. Claro, esto llega a un punto que solo nos planteamos quién está detrás. Claro. Que son los lobbies. ¿A quién beneficia? Los grandes lobbies. ¿Y quiénes están detrás de los grandes lobbies? Mira, yo llevo repitiendo desde hace unas semanas que la Comunidad Económica del Carbón y del Acero se creó para ser independiente de los Estados Unidos de América y de todos sus lobbies, del lobby del tabaco, del lobby del petróleo, del lobby farmacéutico, del lobby armamentístico y del lobby alimentario. Porque sí, señores, hay un lobby alimentario americano potentísimo que favorece a otros países, llámese Marruecos, llámese lo que ustedes quieran, en detrimento de nosotros. Entonces la pregunta es, y el interrogante, si en Europa se creó una comunidad económica para defendernos de lo que estaba de fuera, ¿qué narices estamos haciendo metiendo estos lobbies dentro de Europa, que lo único que están haciendo es destruir el sector primario para favorecer a ellos a través de estos terceros países? O sea, esta es la realidad. Ahora, Francia y Alemania, con esa posición que tienen siempre de yo te impongo a ti, pero yo hago lo que me da la gana, ¿no?, se ven ahora con manifestaciones de sus propios agricultores que dicen, oye, nos estáis matando. Nos estáis matando con la hiperregulación, nos estáis matando con la política agraria común, nos estáis matando porque no nos dejáis producir y el de fuera produce lo que le da la gana. Entonces yo no puedo mantener un precio cuando el de fuera me viene con una hiperproducción. Es que es imposible, es que no hay manera de sostenerlo. Pero ellos lo saben y te dicen, bueno, no pasa nada. Dame tu terreno y te pones unas placas solares. Dame tu terreno y te pongo un molino de viento. Dame tu terreno y te pago una subvención y te callo la boca. Claro, la gente llega a un punto que cuando le empieza a faltar de comer, dicen, ya no trago. Ya no trago. Claro. Y entonces la gente se empieza a levantar. No es por hacer un reproche a España, pero es que estamos hoy ya, mañana es 2 de febrero, esto ya lleva mucho tiempo pasando. El problema no está, para mí, en Madrid, ni en Cádiz, ni en París. El problema se llama Bruselas. Bien. Y donde tiene que ir la gente es marcharse a Bruselas y decir en Bruselas, oiga, la política agraria común está destruyendo el sector primario. Esta agenda hay que eliminarla por completo. ¿Por qué? Porque se está cargando todas las profesiones. Se está cargando todo lo que hemos vivido hasta ahora. Y yo animo, y desde Justicia Europa defendemos absolutamente que se movilice el mundo rural y que vayan a defender sus intereses, porque lo tienen que hacer ellos, porque no lo va a hacer ningún partido político, porque no lo va a hacer absolutamente nadie, porque solamente te tienes que alzar y decir hay que defender los derechos. ¿Por qué? Porque no lo va a hacer nadie. Y yo sé que los agricultores van a perder mucho dinero.
porque los agricultores también son trabajadores y también son empresarios, y el irse de huelga conlleva que van a perder mucho dinero, porque cada día que haya una cosecha pues van a perder mucho dinero, pero es el momento de la historia donde se tienen, por decirlo de una manera, de sacrificar en cierta manera, porque ahora es cuando toca protestar, porque si no protestan ahora, esto se ha acabado. Van a seguir todavía favoreciendo a Marruecos, van a seguir comprando las naranjas de Túnez y de Egipto, van a seguir entrando aquí y encima los de aquí nos vamos a tener que aguantar mirando a no sé dónde, porque no existe ningún partido actualmente en la esfera política europea que esté defendiendo que esto no puede seguir así. Entonces, lo que no puede ser es que la Comisión Europea calle, porque está callada, sí, no dice absolutamente nada y tengamos manifestaciones prácticamente en toda Europa defendiendo a los agricultores, que tienen toda la razón del mundo. ¿Pero qué pueden hacer? Porque no se van a coger su tractor e irse a Bruselas. Hombre, porque no se van a coger un barco. ¿A dónde se van los pobres pescadores nuestros? Claro. Porque aquí hablamos de la industria de la leche, hablamos de la industria de la agricultura, hablamos de la pesca, que está... ¿Pero dónde van? Claro, pero bueno, tú sabes que el sector de la pesca, esto ya lo han absolutamente eliminado. Es completamente. Decir, el sector de la pesca hace 30 años y ahora es que ya no se debería llamar ni sector pesquero, porque se lo han cepillado, se lo han cargado por completo. Entonces, ¿qué pasa ahora? Ahora van a por la ganadería y ahora van a por la agricultura. Claro. Ya está, es así. No quieren que se cultive la tierra. ¿Qué pasa con el agua? ¿Qué está pasando con el agua? ¿Qué pasa con las centrales de hidrógeno verde? Oigan, en Portugal ha dimitido un primer ministro por caso de corrupción por el hidrógeno verde de las subvenciones de la Agenda 2030 que vienen de Europa. El agua se tira. El agua no se recicla, ese agua que va a las centrales del hidrógeno verde. ¿Qué está pasando con todo esto? En España se destruyen las presas y nadie dice nada. Y nos anuncian que vamos a tener sequía a partir de verano y que nos van a cortar el agua. Y yo digo vamos a ver, pero esta gente que tiene una bolita mágica, ¿o es que nos lo están diciendo a la cara lo que va a pasar? ¿O es que están ellos cobrando por detrás? Porque a mí, cuéntame, así para mí hay una frase lapidaria: cuando te faltan datos, tanto por ciento. Pues entonces si te faltan datos, tanto por ciento ya lo sabes. No te da ni un dato. Luego, ¿quién se está forrando a costa de la miseria y de convertir en miserables a los pequeños y medianos agricultores? Porque ya están convirtiendo en miserables a los pescadores, están convirtiendo en miserables a los... ¿Pero esto qué es? ¿Pero cómo no hay nadie que levante la voz ante esta barbaridad que está ocurriendo en Europa? Bueno, nosotros desde Justicia Europa la levantamos, defendemos a todos los trabajadores, a todo el sector del mundo primario. Hemos firmado además un acuerdo con el Movimiento Rural Español, precisamente para defender a los agricultores, al sector primario, de esto, de la hiperregulación y de todos estos reglamentos europeos que lo único que hacen es que el agricultor llegue un momento que diga, no puedo más. Claro. Es que ya no puedo más. O sea, no me dejáis producir, me ponéis hiperregulación, en la política agraria común me destruyen, me decís qué tengo que producir, cómo lo tengo que producir, qué tengo que utilizar. Estoy completamente maniatado y no te equivoques. No te equivoques, porque vamos a ir a por ti, te vamos a sancionar, te vamos a cerrar y te vamos a meter un multazo. Entonces la gente llega a un momento que dice, claro, se siente indefensa. ¿Qué sucede? Mundo primario, asociaciones por todas partes, sindicatos importantes, ya sabemos lo que pasa cuando hay sindicatos importantes. O sea, llevamos un mes con movilizaciones en Europa y aquí en España están todavía a ver si se ponían de acuerdo. Y dices, oigan, pero ustedes los sindicatos estos, ¿a quién defienden? ¿Al mundo rural? ¿O defienden sus intereses políticos o partidistas? Que es lo mismo que los partidos al final, actuales, en el sentido de, ¿ustedes a qué defienden? ¿A la ciudadanía o a su jefe? ¿O al jefe, que es el que te paga? Claro, al final los agricultores se ven indefensos y tienen que salir a la calle. Y salían los periódicos como diciendo, es una manifestación espontánea y no organizada. Pues normal, es que es lo más lógico. En un momento en el cual no hay nadie que les defienda, al final ya por desesperación dicen, hostia, es que tenemos que salir a defender lo nuestro, porque si no lo hacemos nosotros, nadie lo va a hacer. Y en este momento tú me dices que no hay ningún partido político que en España esté frontalmente contra la Agenda 2030. No hay ningún
ninguno, Mira. pero parece ser que Vox sí levantaba esa lanza en el Parlamento. Bueno, se lo tienen que preguntar en Valencia, Aragón, en Baleares y en Murcia, donde han impuesto la mascarilla obligatoria, teniendo representación el gobierno de Vox y en algunas como vicepresidente en la Comunidad Valenciana, que es de Vox. Y también tendría que explicar por qué en algunos recursos judiciales que se presentaron contra el certificado COVID siguen insistiendo en el Tribunal Supremo acerca de esto. Mira, lo que pasa es que los actuales partidos que existen en la esfera manosean con la Agenda 2030 por intereses políticos. Esta es la realidad y la verdad. Punto. Tú sabes que existe una ley que es la Ley de Reglamentos de Servicios Digitales, se llama Digital Ad Service. Eso quiere decir que un buen día la televisión de Ferrol va a cerrar porque el comisario de información dirá: hombre, Pepa ha dicho en su programa, en su libertad de información y de expresión, esto. A mí no me gusta, te abro un procedimiento administrativo y te oscuro el canal. Y te lo oscura con un procedimiento administrativo. Bueno, ese reglamento europeo, porque todo sale de Europa, fue votado por todos los eurodiputados del Parlamento Europeo. Pues bien, no hubo un solo eurodiputado español que votó en contra. No me digas. O sea, entonces, ahora tú con qué cara vas a decir allí: mira, yo estoy en contra de la Agenda 2030. No, macho, no estás en contra de la Agenda 2030. Porque si tú estuvieras en contra de la Agenda 2030, sabes perfectamente que lo que quieren eliminar es la información libre. Y la información libre requiere, según ellos, que no haya desinformación. Claro. ¿Cómo me cargo la desinformación? Creo un reglamento de servicios digitales a nivel europeo donde impongo a las televisiones, a las radios, a los medios de comunicación una serie de requisitos que te digo: ojo, esto es desinformación. ¿Pero qué es la desinformación? No definen el concepto. Y tú tienes el morro de no votar en contra de eso y decir: no, yo es que voy contra la Agenda 2030. No, tío, tú eres un impostor. Porque tú tienes que haber votado en contra porque sabes perfectamente que lo que van a utilizar es eso para criticarnos a nosotros y decir: estáis desinformando. No, mire, yo no estoy desinformando. Por cierto, desinformación, Organización Mundial de la Salud, Reglamento Sanitario Internacional. Antes de ayer, el director general de la Organización Mundial de la Salud tuvo que salir públicamente a decir que por culpa de la desinformación, atención, no se va a poder a lo mejor firmar el tratado de pandemias. Y yo me quedé así y dije: bueno, esto es impresionante. Es decir, muy poca gente en nuestros canales, periodismo, abogacía, lo que tú quieras, hemos conseguido denunciar la no transparencia que está sucediendo allí, que no hay información alguna y estamos consiguiendo detenerlo. ¿Qué es lo que quiere eliminar? La información. Entonces yo digo: oiga, ¿usted está en contra de la Agenda 2030 porque usted no votó en contra de ese reglamento? Y ese reglamento me dices que todos votaron a favor. Ninguno votó en contra. Ninguno se abstuvieron. Votó. Se abstuvieron. Que yo no entiendo esa abstención. Porque en momentos donde nos estamos jugando la libertad, uno no se puede poner de perfil. Pero claro, uno lo que tiene es que luchar abiertamente, ¿sí o no, señores? Y cuando no míos. es la primera vez que ya te pones de perfil, sino que ya te has puesto en el primer certificado COVID, sino que ya te has puesto en varias ocasiones y se ha guardado silencio, la pregunta que habría que hacerse es: ¿por qué lo hacéis? ¿Por qué lo hacéis? ¿Por qué lo hacéis? ¿Por qué lo hacéis? Entonces, aquí hay dos cuestiones. Es decir, os calláis porque no os interesa políticamente, por tanto estáis manoseando, o es que básicamente estáis a donde va el agua, donde va el río y gira. Desde luego, desde Justicia Europa, lo que tenemos muy claro es que la Agenda 2030 va eliminada, disuelta, lo que le queráis llamar, y que tenemos que recuperar el status quo anterior de toda la Agenda 2030, nos tenemos que remontar anterior del 2015 y tenemos que recuperar la libertad y que tiene que ser absolutamente eliminada de todos los libros de texto de nuestros niños. Por cierto, el mismo partido gobierna en 4 comunidades autónomas y existe la educación, la Consejería de Educación, y siguen estando los libros infectados con la bandera de la Agenda 2030 en vez de estar con el latín, con el griego, con la biología, con la química. Es tema de la educación, que lo vamos a tocar ahora, si quieres. O sea, ya entramos. Y así podemos entrar en cada tema, y podemos ir viendo qué es lo que dice la Agenda 2030, quién está en contra realmente y quién están haciendo los demás respecto de esto. Ahora, también te digo, el problema es que al final todo esto se instrumentaliza. El mundo primario, como lo estamos viendo, tratarán de instrumentalizar todas estas manifestaciones con un solo propósito de tener un objetivo político, de tener, no digo los agricultores, sino me refiero a los políticos. Intentarán manosear y si no lo consiguen, intentarán destruir eso, porque no les dará votos. ¿Entendéis? Es decir,
vamos a ver lo que pasa con el mundo primario, porque de ahí algo tendrá que salir y yo espero que sea positivo para los agricultores y los ganaderos y los pescadores, que los pescadores son los grandes olvidados de aquí y hay que también romper una lanza por ellos, porque son además los que llevan sufriendo esto desde hace ni se sabe. Y te cuento aquí en Galicia. Aquí en Galicia lo sabemos muy bien. Era la primera flota del mundo y se ha desmantelado entera. Claro. Y no les dan además ninguna explicación. Es que ni siquiera les dan ayuda, es que ni siquiera les dan subvenciones de nada. Solo quieren estrangularlos y que se mueran. Exacto. Bien, lo mismo va a pasar con lo otro, pero todo como va, todo muy interrelacionado y todo beneficia a algo. Tú acabas de decir una cosa que a mí me ha parecido interesantísima. Tú me dices, vamos a ahogar al agricultor, ¿vale? Vamos a ahogar al ganadero, vamos a ahogar. Y estos terrenos que tienen estos señores, oye, pues estos terrenos, espérate un momentito, que vamos a colocar los molinos, vamos a colocar las grandes explotaciones estas de los paneles, placas solares. Y tú dices, pero al final ese es el objetivo. Claro. O sea, desmantelarlo todo para darles 4 pesetas, quitarte la comida como la tienes y exigirte que tú pongas en tu terreno eso. Te quitarán la comida y te harán comer lo que ellos te digan. Te quitarán el dinero en efectivo y te harán pagar con lo que ellos te digan. Te quitarán la educación y te dirán lo que es educación. O sea, es que si cogieras 1984 de Orwell y te lo leerías, están aplicando lo mismo. ¿Qué pasa? Claro, aquí lo único que podemos hacer es, bueno, ¿hay alguien que defienda que luchar contra esto? Los ciudadanos. Bien, ¿cómo? Materializando, llegando a las instituciones y haciendo lo siguiente. ¿Qué hacen los políticos actualmente con las normas del juego y las reglas del juego? Las cambian. Ahí tienes a Pedro Sánchez con la amnistía. Hay que firmar una amnistía, yo firmo lo que, como si firmo que vendo mi calzoncillo, lo firmo. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer los ciudadanos? Bueno, hagamos lo mismo para bien. Lleguemos a las instituciones, cambiemos las reglas del juego que han cambiado los políticos y hagamos las reglas del juego para los ciudadanos, no para los lobbies. El punto primero de la estrategia de Justicia Europa es, repito, la Comunidad Económica del Carbono y del Acero se creó para defender los intereses de Europa. Todos los lobbies americanos tienen que desaparecer de Europa. ¿Por qué? ¿Por qué se paga el combustible un agricultor en Europa al precio que lo está pagando? ¿Qué ha pasado en Europa en los últimos 3 o 4 años? Hemos tenido una guerra en Ucrania, ¿no? Sí. Bien, ¿a quién ha favorecido la guerra? 2 lobbies, alimentario y armamentístico. ¿De dónde son? De Estados Unidos. Entonces yo digo, vamos a ver, aquí nos han montado una guerra con el gas, que tú lo estás comprando ahora en Estados Unidos pagando el doble. Alimentario, favoreciendo una empresa multinacional con el grano en Ucrania. Armamentístico, metiéndonos una guerra a las puertas de Europa. ¿Y qué deriva de eso? Que los agricultores, el mundo rural, el mundo ganadero, no pueden exportar donde la Unión Europea les dice que no. Es decir, por ejemplo, Italia exportaba millones a Rusia y se lo prohíben y no tiene exportador, tiene que reducir la producción, es decir, va a pérdida y no hay ninguna solución. Y tú dices, oye, pero ¿por qué no se van a hacer la guerra a Estados Unidos? Y nos dejan aquí vivir en paz. Porque lo único que se genera es altos combustibles, no se pueden pagar los niveles de precio que hay en el mundo de la agricultura, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final el agricultor hasta aquí no puede ni respirar. Y llega un momento que dice, es que ya, es decir, mi producción la tengo que tirar. O sea, estamos llegando al punto en el cual dice, me sale más barato tirarla al campo, habréis visto las imágenes de los limones de Murcia, sí, tirarla, que incluso contratar un camión que se lo lleve a un vertedero, y entonces lo cogen y lo tiran. Nos hemos vuelto locos. O sea, hemos perdido la cabeza. Entonces, ¿y qué está haciendo la Unión Europea? La Unión Europea se ha convertido en todo ese entramado administrativo, que la única institución que sería democrática es el Parlamento Europeo, porque la Comisión es elegida a dedo por los políticos, el Banco Central Europeo es elegido a dedo, todo es elegido a dedo excepto el Parlamento. Se da la vuelta a la Comisión y dice, negacionistas. Claro. Ya está, arreglado. Desinformación. Los agricultores están desinformando. Lo de no sé qué, desinformación. Tal. Vamos a crear encima una ley de desinformación para que encima todo sea una verdad oficial. ¿Y quién va a decir la verdad oficial? Yo, la Unión Europea.
Bueno, pues dices, y tú dices, ¿y qué podemos hacer? Materializarlo. ¿Cómo lo hace Justit Europa? Nosotros nos vamos a presentar a las elecciones europeas del 9 de junio del 2024 con 17 iniciativas muy concretas, pero es que con una primera que es la de los lobbies y la otra es la Agenda 2030 va disuelta. Se acabó. O sea, cógense su agenda, váyanse a una isla, enciérrense y aplíquense sus medidas. Y a los ciudadanos nos dejen tranquilos. No, es que es así de claro. Es que entonces tenemos el sector primario, pero ahora tenemos la industria. Bueno, la industria que si quieres la puedes meter en un pack con la energía. Sí. Porque yo estoy viendo una cosa y aquí, fíjate tú que estamos en una comarca donde en Puentes acaban de cerrar ahora mismo el tema del ciclo combinado. Es que cuidado, cuando tenemos a los ¿cómo se llama? A los alemanes que siguen funcionando con sus centrales de carbón y con sus centrales de ciclo combinado, y a los franceses que están funcionando con sus centrales nucleares. Entonces aquí en España, que tenemos la mala suerte de haber estado gobernados por auténticos peleles, sí. Los peleles esos que pintaba Goya, el pelele que saltaba por ahí, que parece que están todos acomplejados ante la reina Bruselas. En su momento se acomplejaron con Angela Merkel y ahora mismo que están con la von der Leyen pero ¿qué pasa aquí en España? Bueno, que es que no tenemos lo que tenemos que tener. Esto es una verdadera tragedia, sí. Porque yo veo que Alemania funciona por otro lado. Bueno, Reino Unido se marchó, dio el carpetazo. Pero Francia también, Italia también. Pero qué mala suerte tenemos en España. Claro, no nos lo merecemos. Exacto. Y habría que aprender por qué se marchó Inglaterra. ¿Qué es lo que ellos estaban denunciando? El Reino Unido, que decía, ¿no? La excesiva burocratización de la Unión Europea perjudicaba los intereses de Inglaterra. Pero es que tú eso lo puedes aplicar prácticamente en todos los países. Claro. Pero claro, ellos tuvieron, por lo que son, ellos nos vamos aquí y dijeron que no se iban a ir, al final se marcharon. Claro, aquí lo que se impone es tú no te puedes ir porque tienes una deuda muy, muy alta. No tenemos una deuda muy alta, tenemos una deuda impagable. No podemos pagar la deuda, no tenemos industria. ¿Cómo vamos a pagar una deuda si no tienes industria? O sea, tú te has convertido en un sector terciario absoluto, un sector de servicios, todo es servicio, que es a la sociedad que nos quieren llegar. Exacto. La sociedad del servicio, donde la industria y el sector primario ya no depende del Estado, sino depende de ese superestado. Y entonces en ese momento tú ya no puedes ni fabricar, no puedes fabricar barcos, o peor aún, cuando vas a fabricar barcos eres un calzonazos y entonces dices unas palabras y encima te quitan los barcos y se los dan a Italia. Y pierdes 15.000 millones de euros. Y así con todo, así con todo. Pues sí, hemos estado gobernados por incapaces, hemos estado gobernados por sumisos que obedecen, ciegos a lo que le dice la reina de Bruselas. ¿Cuál es el futuro? Pues yo creo que el futuro está muy claro. Es decir, si tenemos unas elecciones al Parlamento Europeo, el Parlamento Europeo es de donde salen todos los reglamentos que están aplicando con la Agenda 2030, hagamos una mayoría social que podamos llegar al Parlamento Europeo para defender los intereses de los ciudadanos por encima de cualquier lobby, del lobby de la industria, del lobby del ciclo combinado, de las placas solares, de cualquiera. Porque eso solamente nos va a llevar a la destrucción como sociedad. Se acabó. Y tenemos que intentarlo. Mira, salimos de Sevilla en el tour que estamos haciendo por toda España, de Sevilla a Lisboa, hubo un trozo de la carretera de más de 60 kilómetros donde es el Mar de la Plata. Pero el Mar de la Plata no de Argentina, el Mar de la Plata de las placas solares. Todo parecía un mar y eran placas solares. Y tú dices, pero bueno, ¿cómo puede ser esto sostenible? ¡Oh, naturaleza! ¿Cómo puede ser esto lo que ellos nos están imponiendo y nosotros se lo estamos comprando? Pero nos vamos a despertar de una santa vez los ciudadanos. Tú lo decías a micrófono cerrado. Ojo, yo hablo con la gente y la gente está ahí como... Pero todo el mundo está viviendo en su carne lo que está pasando. Yo no me puedo creer que un ciudadano no ve lo que está pasando. En Sevilla nos decían, no, es que la Agenda 2030 la gente no lo entiende. Pero ¿cómo que no lo entiende? Cuando yo me subo a un taxi y me meto en un taxi y le digo, mire, ¿le puedo pagar con tarjeta o le puedo pagar con efectivo? No, primero le digo, ¿usted sabe lo que es la Agenda 2030? Me dice, no. Digo, y ahora cuando llegue yo le voy a pagar en tarjeta que lo va a entender. Entonces ya te mira. Y dice, ¿y cuando le quiten el efectivo qué le van a quitar? Claro. Y me dice, ¿no? ¿Cuánta gente le paga en efectivo? Pues mire, muy poco, el 30%. ¿Y qué pasa con el 80% que te controlan? Claro, pues entonces el efectivo es libertad. Pero ellos te lo hacen así. Te dicen, tú tienes que ir cediendo tus derechos en favor de la seguridad.
porque así tendrás más libertad. Cuando el axioma no es ese. Si tú cedes tus derechos por seguridad, has perdido la libertad. El otro día salió una noticia. Para entrar a ver el porno y proteger a las personas vulnerables, tal cual, vas a tener que utilizar el certificado digital. Pero pararos un momento. Esperar y pensar un minuto. ¿No pensáis que es una excusa para utilizar cada vez que ya te tengas que meter en internet un certificado digital y encima te dicen, no, es que tú qué tienes que esconder para ser anónimo? Te quitan el dinero, tienes que acceder con internet con un certificado digital, todo está controlado, ciudad de los 15 minutos, no saldrás. Ahora, ayer leíamos, tu tarjeta de crédito no funcionará más de 15 minutos de tu banco. ¿A dónde estamos yendo? ¿Al control social de todo? ¿Me perdonas un segundo? Vamos a publicidad y seguimos. Joyería Ferrol, un nuevo concepto de joyería en nuestra ciudad que entronca con lo que era el concepto de joyería tradicional. Compraventa de oro, plata y joyas. Compraventa de oro, plata y joyas. Imagínense ustedes que tienen unos anillos que ya no les sirven para nada, de la primera boda, de la segunda boda, de la tercera boda, uy, a saber. Imagínense ustedes que tienen una medalla en la que su madrina se la regaló y grabó el nombre de Josefa. Y no le gusta el nombre de Josefa porque a usted le llaman Pepa. Bueno, pues esa medalla la tiene permanentemente en una cajita y en un cajón. Pues qué momentazo de visitar Joyerías Ferrol, porque a lo mejor le dan una gran alegría. Si es de plata, pues ¿qué les voy a contar a ustedes? ¿A quién le apetece en este momento ponerse a limpiar plata? Bandejas, juegos de café, aquellos trofeos que ya están medio destartalados y que seguramente los tendrán metidos en un baúl o en un cajón, esperando a que sus herederos en su día los disfruten. No, si los van a vender va a ser lo primero que hagan. Véndanlos ustedes y se pegan una alegría. Y luego otro concepto también importantísimo, los empeños. Oiga, que usted no se quiere deshacer ni del oro, ni de la plata, ni de las alhajas o de las joyas, bueno, pues a lo mejor visita usted Joyería Ferrol y empeñan la pieza correspondiente. Y a nadie se le caen los anillos, porque no se olviden de una cosa muy importante. Nada menos que doña Isabel la Católica, la gran reina española, para realizar la conquista de América, como no tenía la corona liquidez, pues no le quedó más remedio que empeñar sus joyas. Por lo tanto, si a doña Isabel lo hizo con toda la tranquilidad del mundo para que Colón consiguiera llegar a donde llegó, pues imagínense ustedes, a nadie se le van a caer los anillos. Y luego otra cosa importantísima, tasación de herencias. Es importante en ese momento pues el valorar las cosas y saber qué es lo que tenemos, porque a lo mejor creemos que tenemos mucho menos o a lo mejor creemos que tenemos mucho más. Bueno, pues para todo esto, profesionales de primera línea están en la Joyería Ferrol. Y también les digo algo importantísimo, que ustedes no quieren ir hasta allí, pues no se preocupen, tienen aquí el número de teléfono que les vamos a facilitar en nada y llámenles ustedes. Ellos se desplazarán a su domicilio y sin ningún compromiso y seguramente que llegan a un acuerdo. Ya lo saben, Joyerías Ferrol. Si tienen problemas de liquidez, ese es el sitio. Adelante, porque lo más probable es que se lleven una alegría enorme. Bueno, de nuevo con ustedes. Vamos a ver, nosotros seguimos mientras estaba la publicidad, aquí estábamos todos, Dani en redacción, todos estábamos aquí charlando y opinando y diciendo, pero qué horror, ¿a dónde vamos? Vamos a ver, control absoluto, es tremendo, es que es la degradación del ser humano, porque el ser humano, si pierde su libertad, pierde todo. El ser humano tiene que ser libre y esto es intentar hacer lo imposible para que el ser humano sea un borrego dependiente de no se sabe qué estructuras. Por ejemplo, en cuestión hablábamos del sector primario, hablábamos, bueno, de la industria si quieres, pero hay algo fundamental, la comunicación, tú lo has dicho, controlar toda la comunicación. Y otra cosa fundamental,
la educación. Se quieren cargar, yo creo, la Agenda 2030 va detrás de cargarse el concepto de familia, porque ya lo dijo la ministra antes de ayer, hace unos días, dijo, pero si es que los niños no son de los padres, los niños son del Estado. Yo creo que ni Stalin se hubiera atrevido a decir esa barbaridad. Y ustedes no se preocupen, porque van a ser felices viviendo con lo imprescindible. Pero ¿esto qué es? Claro. Es un monstruo que nos va a comer a todos. Claro, y cuando tú afirmas esto, que es completamente razonable, te dicen que eres un conspiranoico. Así, claro. Usted es un conspiranoico, ya, pero luego resulta que todas estas teorías se cumplen. Entonces dices, la educación. La educación. ¿La educación qué se está haciendo? Bueno, cualquier padre o madre que nos esté escuchando ahora mismo, coja el libro de sus hijos y vea qué se les está enseñando respecto de la Agenda 2030. Los míos en Italia se tienen que hacer trabajos sobre Greta Thunberg. No me lo puedo creer. En vez de sobre Quevedo, sobre Maquiavelo, el que te dé la gana, se hace sobre Greta Thunberg. Entonces, pero vamos a ver, ¿pero dónde estamos llegando? O sea, ¿a qué nivel de degradación social estamos llegando? La educación y la comunicación son los dos pilares fundamentales de la imposición de esta agenda perversa, porque quieren destruir al ser humano, y no hay mejor manera que destruir al ser humano que con los niños. Se está haciendo una educación donde tú sabes que una persona desde que nace hasta que tiene 16, 17 años se forma para vivir la vida, para salir al mundo y enfrentarse al mundo. Unos nos enfrentamos más lentos, otros más rápidos, pero la escuela sirve como un proceso de instrucción y formación. Ahora la escuela sirve como un proceso de adoctrinamiento y adiestramiento, no de reflexión ni de pensamiento. Y eso te lo impone los filósofos de la Agenda 2030, entre ellos Harari, que te dice que los derechos humanos no existen. O sea, no existe el derecho a la educación. ¿Por qué? Porque eso no lo hemos inventado los hombres. Y que si nos abren en canal, sí tenemos un pulmón, un corazón, pero somos como un mono. Y lo único que es real es lo que vemos, una montaña, por ejemplo. Esa panda de chalados son los que están imponiendo la Agenda 2030. Y los que llevan el rosquito, muchos de nuestros políticos y mucha de la parte de la ciudadanía que no sabe lo que significa, es lo que está defendiendo. Hablen con sus hijos. Hablen con sus hijos. No les dejen caer en la Agenda 2030, no les dejen caer en los postulados de los libros de texto que actualmente infectan la educación de nuestros hijos. Y sí, lo leerán y dirán, qué bonito es, investiguen lo que hay detrás de eso. Yo a mis hijos hablo con ellos todos los días. Tengo una hija pequeña que le digo, ¿para ti qué es la Agenda 2030? Y me dice, para mí papá es como una religión. Y le digo, ¿y por qué? Me dice, porque unos se las creen y otros no. Digo, ¿y tú qué crees? Me dice, yo como mi padre, no me la creo. Pues esto es así. Pero esa definición de religión la dijo hace unos meses, nada menos que el ministro, el que fue ministro del Partido Popular, García Margallo. Dijo, la Agenda 2030 ya es una religión. Claro. Y es lo que intentan poner en las escuelas. Y a través de la educación, pues seguramente, mira, lo que se está haciendo es, en ese breve periodo de tiempo, están creando animales, como un gato. Un gato en un año es un adulto, pero una persona, un ser humano en un año no es un adulto. Pero en cambio le das esto, le metes en programas y los perviertes completamente. Y al final un niño que tiene que hacer un proceso educativo de 0 a 15, 16 o 17 años, te lo está haciendo en menos de la mitad. Y tú estás creando tu nuevo ser humano. Por no entrar en otros temas más peleagudos, ¿no?, de lo que sucede, ¿no?, actualmente con el género, con lo que le han llamado el genders y todo esto que hay detrás, que ya es, bueno, pues meterse en cosas en la cual que dices, ¿a quién favorece todo eso? Si están creando un nuevo ser humano que va a ser dependiente de la industria farmacéutica. ¿Y de dónde viene la industria farmacéutica? De Estados Unidos de América. O sea, al final todos vamos a lo mismo. Y yo me gusta muchas veces decir, oiga, en Estados Unidos había una declaración de independencia que dice que cuando los gobernantes abandonan al pueblo, el pueblo tiene derecho a levantarse y derrocar ese gobierno e instituir uno nuevo, porque se ha perdido la búsqueda de la libertad, de la felicidad y de la vida. O sea, oiga,
aquí se está manejando el Estado español y europeo a favor de unos lobbies. Despierten de una santa vez. Porque es que no me puedo creer que nadie en su sano juicio sepa lo que está pasando. Es que hemos tocado dinero, el dinero en efectivo en libertad. Hemos tocado educación, adoctrinamiento y adoctrinamiento de nuestros hijos. Mundo primario, la pesca ya la destruyeron. El sector energético, es decir, no, tú pon placa solar, ciclo combinado, te lo quito y luego te meto los molinos, te quito el agua, lanzo las presas y luego te digo, es que va a haber sequía. Cambio climático. El cambio climático está en la sopa. ¿Por qué? Porque el cambio climático es el comodín de la Agenda 2030. Cuando tú no tienes guerra, no tienes enfermedades, no tienes nada, cambio climático. Nos vamos a morir todos. Porque somos malos los seres humanos y nos hacen enfrentarnos a nosotros, a ti y a mí. Y hacen que tú seas el controlador del ciudadano. Y digas, tú eres un mal ciudadano. No, hombre, yo no soy un mal ciudadano, pero yo no me creo la milonga que nos están contando. Entonces, ¿que hay contaminación? Claro que hay contaminación. ¿Por qué? Porque el ser humano genera contaminación. Ahora bien, ¿qué es el cambio climático? ¿Por qué ustedes no permiten un debate serio, reflexivo, técnico, con todas las posturas, geólogos, biólogos? ¿Por qué no lo permiten? ¿Por qué ustedes tienen que manejar la información? No van a decir negacionistas. No, yo no soy negacionista, yo lo que quiero es que haya debate y que haya reflexión, que además es lo que Justicia Europa dice, ¿no? Nosotros decimos, desde Justicia Europa, debate, reflexión, crítica, pensamiento. Pero es que eso no lo vemos. Favorecemos eso. Imagínate, tú traes en una mesa dos posturas y dos posturas. Y podemos tener opiniones enfrentadas y tú puedes pensar una cosa y yo otra, pero luego el espectador es el que tiene que reflexionar sobre lo que ha escuchado. Pero si tú traes aquí a cuatro y los cuatro hablamos de lo mismo, el espectador está así y dice, vale. Ya. Pues será, no vale de nada. Claro, pues será claro, así. Pues será, claro. Y si luego tú eso lo sacas de un plató y estás 24 horas al día mandando el mismo mensaje continuamente, al final la gente llega a un momento que la verdad te dice que es mentira. Que la verdad te dice que es mentira. Y estamos llegando a ese punto, ¿eh? Estamos llegando a ese punto. Bueno, y si quieres es que se puede hablar ya de cualquier tema de la Agenda 2030. Claro, el tema de la agricultura. Te quito la agricultura y ya te voy a decir que te tienes que comer bichos porque los bichos están buenos. Y yo digo, pero bueno, ¿a quién se le ocurre esto? O sea, es que esta gente está mal de la cabeza, es que yo no me lo puedo creer. Y luego te dicen, no, bueno, aquí en Galicia, me parece que fue hace un mes, donde salió una noticia respecto de que iban a comer insectos a los niños en las escuelas o algo así, y que se reproduce en otras partes de Europa. Y yo digo, oiga, pero vamos a ver, pero ¿en qué juicio cabe de una persona humana que digan que los niños tengan que comer insectos? Cómanselos ustedes. Cómanselos ustedes. Es alucinante. En todos los sentidos es alucinante. Yo vuelvo a los molinos y a las placas solares. Y vuelvo a los pantanos que tú acabas de decir. 500, 600, no sé cuántos pantanos teníamos que ahora encima nos están cerrando. Maravillosa aquella reforma, aquella visión de hacer pantanos en España, porque fue lo que nos aseguró en contra de un país que tiende a la sequía, claro, como es España. No, ahora cerramos los pantanos. Pero los pantanos acumulaban agua y las centrales acumulan. Incluso las centrales nucleares están preparadas para formar parte de ese mix. Pero lo que no es acumulable es ni los molinos, ni las placas solares. Toda esa energía, cuando en ese momento no se está utilizando, se tira. Claro. Luego nos podemos permitir el lujo de estar tirando encima energía, todo esto. Pero esto es otro disparate. ¿Y cuál es el coste-beneficio? Porque claro, en un coste-beneficio, eso es imposible que ese coste-beneficio sea mayor que el del pantano o el de la energía eléctrica. Claro, es imposible. No, porque además ese coste está subvencionado. Claro, y ellos te dicen, no, pero es por el cambio climático. Claro, es por el cambio climático. Y por el cambio climático, entonces el coste puede ser mayor. Y tú dices, no, hombre, no, ustedes son unos estafadores. ¿Quién está? Yo creo que estamos hablando de una gran estafa. ¿Quién está entonces detrás de toda esta historia? O sea, ¿a quién se está favoreciendo? Porque esto no se lo puede creer nadie, porque todo el mundo sabe que el coste es mayor. Entonces, si el coste-beneficio es mayor, oiga, el cambio climático, pues lo siento mucho, pues no. ¿Qué pasa con los coches eléctricos? Las baterías de los coches eléctricos. ¿Qué pasa con cuánto cuesta un coche eléctrico? Es decir, un coche eléctrico, un coche normal, imagínate, un trabajador aquí de Ferrol que gane 800 euros al mes, ¿no? ¿Cómo narices se va a comprar un coche eléctrico?
y no se puede comprar un coche. Pero imagínate que se compra un coche, el coche que te dé la gana, y le cuesta 3.000 euros. Mañana llega el alcalde de Ferrol, de La Coruña, del que sea, y dice, no, perdón, los coches de más de 5 años, o de 6, no pueden entrar en el centro de Ferrol. Y este hombre a lo mejor vive en el centro de Ferrol porque ha heredado una casa o vive con su madre. Usted no puede entrar, porque usted es un mal ciudadano que está contaminando el medio ambiente, está perjudicando el cambio climático. Y dice, hombre, yo no, mire, es que yo gano 800 euros y no tengo ni para comer. Y me he tenido que comprar el coche más viejo que había, porque es lo único que puedo, porque resulta que trabajo a 20 kilómetros y me pego la paliza de ir y venir. Y no tengo transporte público. Y al final te van encerrando en la jaula, sí, claro, te van poniendo la jaula, y la jaula, que parece muy grande. Imagínate que Galicia resulta que ahora ya es 4 calles de Ferrol. Y la gente dice, no, no es verdad. Sí, sí es verdad, sí es verdad. Y lo sabéis que es verdad, porque eso está sucediendo. Y tú no te puedes comprar un coche eléctrico, porque tú no tienes 60.000 euros para comprarte un coche eléctrico. Eléctrico totalmente. Y llegará un momento que dirán, no, solamente entran los coches eléctricos. ¿Y qué hacemos todos los demás? Seremos la plebe, los esclavos. Y ya lo ha dicho Harari, el filósofo de la Agenda 2030, sobra el 40% de la población mundial. Lo dijo muy claro. O sea, pero se eso, lo están diciendo a la cara. Pero eso, ¿qué nos pasa? Que nos vacunan de COVID y ahí a quien Dios se lo dé, San Pedro se lo bendiga. Y fíjense que ni hemos hablado de nada. No hablamos de esa. Ya tienen preparado la nueva que vendrá. Y ya te la han anunciado. La nueva Hay una nueva mortífera 20 veces más letal que está por llegar, que además ya te la han anunciado que va a llegar, no sabemos cuándo, pero ya está ahí. Entonces tú dices, a ver, inteligencia artificial, destrucción del mundo primario, sector educativo, ¿qué les está fallando aquí? La información. Lo único que le falta para que todo esté completo es la información. Cuando destruyan a los canales libres, como la televisión de Ferrol, tendrán un plano completo y entonces lo único que podrán transmitir serán sus informaciones. Y entonces por eso es lo que quieren destruir, lo que ellos llaman desinformación, que para nosotros es libertad de información, libertad de expresión, y que uno pueda venir aquí, decir las cosas que piensan y que cada espectador reflexione sobre lo que nosotros hemos dicho y haga su pensamiento. Pues es esto lo que quieren eliminar. Eso es lo que quiere. Y lo que tú estás diciendo, por lo que tú estás poniendo, y muchos ya empezamos a ver y a aterrorizarnos, fíjense ustedes, el soviet de Lenin y de Stalin, al lado de lo que nos van a meter, y además esto va a ser como el centollo, que cuando está vivo lo vamos a poner en frío y poquito a poco se va a ir calentando hasta que el pobre haga ¡plaf! Y se acabó, y casi sin enterarnos. Bueno, pues ese soviet monstruoso, ese soviet del Gulag, ese soviet terrorífico, son en este momento conventos de las carmelitas descalzas al lado de lo que se nos viene encima, al lado de lo que se nos viene encima. Miren ustedes, cuando hablamos de Europa, y de esta Europa que ahora estamos muchos ya aborreciendo, y dicen, pero es que entonces usted no es europeo. No. A mí no me gusta este diseño que están haciendo ustedes de esta Europa monstruosa, burocrática y absolutamente... Bueno, ya vamos a hablar ahora de Europa. Mire, cuando se creó Europa, sobre unos cimientos que los que sí que hicieron esta nueva Europa, esta idea de Europa, se basaron en ellos. Aparte de la bandera europea, con las 12 estrellas, que miren ustedes de dónde arranca esa bandera. Bueno, pues aparte de eso, es la filosofía griega, el derecho romano y la idea del cristianismo que sacraliza a la persona. Antes del cristianismo no había esa idea de persona. Esa idea de persona es absolutamente única. Es la criatura que tiene libertad, ante todo libertad. Esa idea de persona también es lo que pretende encargárselo. Es lo que pretende encargarse, pero también en religión. Sí. Porque también llega a la Agenda 2030 la religión. Bueno, lo que quieren imponer es su religión. O sea, en realidad, es su religión. ¿Y cómo imponen su religión? Destruyendo todas las demás. Claro. ¿Y cómo en este momento el propio Vaticano está tan a favor de la Agenda 2030? Porque yo, el Papa, porque no lleva cosas, pero es que a lo mejor pasado mañana aparece con un rosco. Entonces yo, porque veo que no hay un enfrentamiento directo sobre lo que es el cristianismo, que es lo que de alguna manera inspiró Europa. Bueno, parece mentira que en Europa
y vivamos y hemos vivido en la civilización grecolatina, de los que nosotros venimos, querramos destruir eso. O sea, es que no tiene ningún sentido. Y entonces, que el Vaticano, por decirlo bien, ¿no? Porque una cosa es la Iglesia, otra el cristianismo, otro el catolicismo. El Vaticano, en el sentido de la institución jerárquica de la Iglesia, si lo queremos llamar así, esté mudo, ciego y sordo. Porque, claro, aquí el referirse a la Iglesia puede dañar a mucha gente que piensa, no, hablemos de eso, ¿no? De la jerarquía, ¿no? De los que están al mando de la Iglesia. Oiga, ¿ustedes qué están haciendo? ¿Ustedes se piensan realmente que esta agenda maravillosa no es una agenda globalista que lo que está es perjudicando a los ciudadanos? O una de dos, o es que ustedes están a favor de esto por razones espurias. ¿O es que ustedes no se han dado cuenta del peligro que conlleva la desaparición de la civilización grecolatina? Porque parece mentira que además se quieran cargar incluso la historia, y que ahora la historia que se estudie en los libros de texto no sea la historia que todos hemos estudiado desde hace cientos de años de estudio, y que ahora nos digan que hay que estudiar a Greta Thunberg o a la Agenda 2030 o al director general de la Organización Mundial de la Salud. Pues da auténtico pavor y miedo. Esa es la realidad. Pero nosotros siempre queremos lanzar un mensaje positivo, que es, si nosotros conseguimos unirnos, los ciudadanos, en la defensa de los derechos humanos que ellos nos dicen que no existen, pero sí que existen, y son los que ellos se quieren cargar, y nosotros tenemos que defenderlos incluso con nuestra propia vida, porque de ello depende que nuestros hijos tengan una vida mejor, tenemos que intentarlo. Y tenemos que defenderlo hasta las últimas consecuencias, porque si no acabaremos como con el libro de Orwell. Exactamente lo mismo, y no podemos hacer eso, no podemos, y tenemos que luchar por nuestros derechos humanos, y somos los únicos que podemos hacerlo, porque ni los gobernantes ni los políticos actuales van a hacer nada por la ciudadanía, absolutamente nada, y a las pruebas me remito. Hay un elemento perturbador a lo largo de la historia que siempre suele surgir en determinados momentos y que tiene una idea global, que es precisamente cargarse este orden establecido, esta idea de filosofía y sobre todo del cristianismo en el mundo. El gran enemigo del cristianismo en el mundo se llama masonería. ¿Qué tiene que ver la masonería con la Agenda 2030? Bueno, yo creo que dentro de la Agenda 2030 hay muchos entes que han colaborado en crearla, y ha sido una agenda que, si bien es ahora cuando se está implementando, principalmente en Europa, porque hay que tener en cuenta que Europa se ha convertido en una cápsula que se utiliza como laboratorio para imponer todas las medidas de la Agenda 2030, porque a Estados Unidos le da igual, a China le da igual, China va a hacer lo que le dé la gana. China, si tiene que poner el crédito social o le va a dar lo mismo. Rusia le da igual. Entonces al final dices, oye, pero la agenda, ¿dónde se está imponiendo? Se está imponiendo en Europa principalmente, y estamos siendo capsulados en ese laboratorio. ¿Quién está detrás de la Agenda 2030? ¿Qué grupos o entes están? Tú has nombrado la masonería, pues se podría nombrar grandes filántropos, ¿no?, que andan por ahí sueltos. ¿Quién está? Bueno, esto se está convirtiendo incluso en un enigma, porque nadie sabe quién está. Yo, cuando estuve en el Parlamento Europeo, una eurodiputada, que por respeto no le voy a decir el nombre, me comentó que esto se ha convertido en un tren donde los vagones están cerrados. Son compartimentos estancos y tú no puedes saber más de lo que está en tu compartimento. Por tanto, ¿quién está detrás de la Agenda 2030, aparte de la Organización de las Naciones Unidas y todos los entes periféricos y todo lo que hay detrás? Bueno, en teoría se reunieron todos los países y decidieron que la agenda del futuro. Pero ¿quién se las impuso a los países? ¿Quién les dijo a los países que tenían que hacer eso? ¿De dónde salió eso? ¿Salió de ellos? ¿No salió de ellos? ¿Por qué se ha empezado a implementar de manera, vamos a decirle, furibunda a partir de una cierta enfermedad que sucede?
O sea, ¿esto es un plan? ¿Esto es una estrategia? ¿No lo es? ¿Por qué en España existe un ministerio de la Agenda 2030? Increíble. Porque yo creo que debemos de ser únicos en el mundo. ¿Qué precio has pagado para eso? España ¿Has pagado algún precio para eso? Tiene un ministerio. Claro, tiene ministerio, que se llama Ministerio de la Agenda 2030 y tienes una ministra de la Agenda 2030 y tienes una secretaria de Estado de la Agenda 2030. ¿Qué precio has pagado para tener eso? ¿Cuál es el precio? ¿Cuál es el precio que se paga para que ahora los gobiernos de las comunidades autónomas sigan manteniendo el circulito, siendo de un signo político contrario al Partido Socialista, a Podemos, a Sumar, a toda esta farándula? ¿Qué precio estáis pagando? ¿Quién os está obligando a pagar esto? ¿Existe alguien detrás realmente que es quien está diciendo? ¿Quién está detrás? ¿Quién es el que maneja el mundo? Entonces, ¿qué hay detrás? Claro, esto es un enigma y yo hago una llamada, investiguen ustedes ahora, que todavía podemos, quién está detrás. Sí, podemos estar, porque estamos aquí hablando muy tranquilamente. Nos falta muy poco para que a lo mejor nos apagan, a lo mejor entramos en negro. Puede ser que la próxima vez que Pepa me diga vente al programa, me diga, oye, no te venga porque ya no hay nos han programa. cerrado. Ya está, nos han cerrado. Hagan el favor ahora que pueden de buscar quién está detrás y quién es el ideólogo o qué entes, vamos a decirlo así, son los ideólogos de esta imposición y cuál es el calendario que ellos fijaron para la implementación de toda esta agenda, que se llama Agenda 2030. Antes era 2050, pero dijeron, no, es que no llegamos al 2030, por tanto hay que hacerlo el 2030. Da datos, da bibliografía. ¿A dónde pueden ir? ¿Qué miran? Porque claro, la gente nos está mirando y dice, bueno, pero ¿a dónde voy? Agenda 2030 y solo encuentro maravillas. Agenda 2030, ya dice Margallo, qué maravilla, la nueva religión, bueno, y se le llena la boca de alegría. Y dices tú, ¿pero esto qué es? Claro. ¿A dónde pueden ir? ¿Qué Mira, son 4 o 5 referencias para que la gente, si quiere, estudie, vea, analice, investigue? Pues la primera, justiteuropa.com. Ahí tienen información de la Agenda 2030 y más que información de lo que tú hablabas antes. ¿Qué puede hacer el ciudadano? Ahí hemos llevado a cabo acciones ciudadanas cívicas donde hemos hecho ver a los ciudadanos en diferentes acciones, por ejemplo el dinero en efectivo, por ejemplo el Reglamento Sanitario Internacional, el manifiesto, transparencia. La transparencia no existe en la Unión Europea. O sea, tú dices, transparencia, eso no existe. ¿Por qué? Porque yo cojo unos contratos COVID, hago así con un WhatsApp y tú eres la presidenta de Pfizer, 4 millones de euros, no 4, no, 900, venga, ok, firmado. ¿Eso, señores, es transparencia? Ni ley de contratos ni nada. Yo cuando estudié Derecho eso era un delito, ¿no? O sea, eso no puede ser nunca transparencia. Es decir, nosotros estamos regidos por el derecho administrativo, pero ¿qué es eso de contratar a través de WhatsApp? Entonces, ¿y qué pasa? Que en el momento que dices algo, negacionista. No, señores, no somos negacionistas. Por tanto, en justiteuropa.com materializamos las acciones de la Agenda 2030 y hacemos ver a los ciudadanos con algo plausible, con algo terrenal, tocando la tierra, cómo te está afectando. Yo lo digo muchas veces, cada vez que me subo en un taxi, le digo muchas veces a los taxistas, oye, ¿tú sabes lo que es la Agenda 2030? Me dicen, ¿de qué me hablas? Y si te pago con tarjeta de crédito, te la voy a explicar ahora en 5 minutos. Muchos no me hacen ni caso, pero otros sí, y otros incluso me reconocen. Entonces dices, eso es lo que tenemos que hacer, porque los políticos que dicen luchar contra la Agenda 2030, pero que en realidad manosean, te la explican desde aquí arriba hacia abajo. Pero tú tienes que hacer lo contrario, al ciudadano de pie le tienes que decir, al agricultor, te vas al agricultor y dices, joder, te están tirando la naranja, ¿no? ¿Tú sabes por qué? Es por un reglamento europeo. ¿Y sabes dónde viene el reglamento europeo? De una organización internacional. ¿Y sabes por qué se te está haciendo esto? Por la Agenda 2030. Aquí eso sí que lo entienden. ¿Y el pescador? Bueno, el pescador, el ganadero, y ahí lo entienden. Y dicen, sí, es verdad. Pero desde arriba, muchas veces las personas, las casas se construyen desde abajo, no me pones el tejado primero, ¿no? Pues esto es lo mismo, hay que enseñar a la gente así. Y lo que hablabas tú del dinero, porque toda esta Agenda 2030 a quien verdaderamente perjudica es a la clase media baja. Absolutamente. Totalmente, porque el resto va por otros derroteros. Pero, por ejemplo, la exigencia de la tarjeta para pagar, ¿pero por qué? ¿Pero yo por qué no puedo tener dinero en efectivo? ¿Pero yo por qué tengo que estar condicionada siempre a lo que me dicen los bancos? ¿Pero por qué me asfixian los bancos? Oiga, déjenme en paz los bancos. La libertad consiste en que tú tengas una opción que sea analógica, si lo queremos llamar así, y una digital. Claro. En el sentido de, usted no me puede privar a mí de tener dinero del pago en efectivo. Claro.
Muy bien, usted quiere, hay un sistema digital, hay una tarjeta de crédito, yo tengo tarjeta de crédito y dinero en efectivo, pero usted no me puede llevar a solamente tener dinero digital, usted no me puede llevar solamente a tener una identidad digital, usted no me puede llevar solamente a tener un certificado digital, no. Yo quiero tener la vida analógica también, quiero tener la disponibilidad de elegir en libertad. Y si quiero pagar con tarjeta, pago con tarjeta. Pero si quiero pagar con efectivo, usted no me puede quitar los bancos para yo sacar mi dinero. O, por ejemplo, a los abuelillos que ya les hacen incluso tener cuenta corriente para cobrar la pensión. O vete tú a pagar una tasa a la agencia tributaria o al ayuntamiento de Ferrol, dime tú, o pagas con tarjeta, con transferencia bancaria, te dicen, no pago en efectivo y te mira como diciendo, ¿cómo? No, en efectivo no se puede. En aviones de compañías aéreas, la mayoría ya no se puede pagar una botella de agua en efectivo, con tarjeta. Oiga, esto es un billete de causa, de curso legal. ¿Cómo que no puedo pagar yo con esto? Usted me tiene que dar la opción siempre. En el momento en el cual te van quitando todas las opciones del analógico, te quedará el digital. ¿Y a cuántas veces se les apaga a ustedes el teléfono? ¿Y qué van a hacer después ustedes? ¿Y qué hacemos después? ¿Qué van a hacer ustedes después? Y si a usted se le apaga el teléfono, bueno, y lo carga. ¿Y si te lo apagan? ¿Y si te apagan tu vida en un wallet que se llama en la carpeta digital? ¿Qué va a pasar? Que tú no vas a tener un documento, no vas a tener nada. ¿Qué hacemos? Eso es la Agenda 2030. Eso es la Agenda 2030. Estar en manos siempre de... Pero ya existe, Pepa. Ya está ahí, ya existe. claro. Tú la carpeta ciudadana la tienes y ahora parece una cosa tal. Pero es que mañana te van a decir, de la noche a la mañana, ya no te voy a pedir el permiso de conducir. Lo vas a tener aquí. No, yo quiero mi permiso de conducir físico. Yo quiero mi pasaporte físico. Reconocimiento facial en los aeropuertos. Por tu comodidad. Ya no tienes que llevar nada. Se está vendiendo eso. Ahí por está. Tu comodidad, por tu seguridad, estás perdiendo libertad. Por tu seguridad estás perdiendo libertad. Ha quebrado el Estado de Derecho. Quiebra el Estado de Derecho cuando por seguridad se cede la libertad. No, yo voy con mi DNI y le enseño mi DNI y entro con mi DNI. Usted se quiere hacer el reconocimiento facial y vender sus datos a no se sabe quién, hágalo, pero a mí no me quite la libertad de que yo tengo derecho a ir con mi DNI. Eso es lo que nosotros defendemos. Es más, la Constitución española, la Carta Europea de Derechos Humanos, los convenios internacionales de defensa de los derechos fundamentales, se hicieron bajo postulados analógicos, en defensa de los derechos humanos. No existe una defensa ahora mismo de lo que está sucediendo con el sistema digital. Es más, no tenemos en Europa ni un reglamento de la inteligencia artificial. Con lo cual, estamos cada vez más en manos de los que nos quieren controlar. Exacto. Y esto es algo tremendamente peligroso, porque muchos, acuérdate, en determinados países que mucha gente dice esto no nos va a pasar, qué tontería, cómo nos va a pasar, y termina pasando. Por lo tanto, ustedes están advertidos. ¿Quién es el filósofo ese que dices tú en lo que se basan todos estos? ¿Cómo se llama? Harari. Y ese es el que tiene todas las esencias de lo que es este disparate que nos pretenden imponer. A Harari. Sí, léanselo porque para saber el enemigo en qué piensa te lo tienes que leer. Claro, hay que saber quién es el enemigo, porque claro, es que si no pueden decir, ustedes están diciendo esto porque ustedes se lo lean, no, se lo están inventando, no. Tiene dos libros, Harari. Uno era al principio el de Sapiens, donde tenía unos postulados menos talibanes, por decirlo así, pero léanselo, porque son dos libros en los cuales, sobre todo el de Sapiens, ve la evolución de Harari. Y claro, cuando ahora Harari, que muchos de tus telespectadores, si van en cualquier red social, lo meten, lo introducen, Harari discursos, te quedas a cuadros, porque te dice que nosotros no tenemos derechos, nosotros somos monos. Somos sapiens, sí, evolutivos, pero somos sapiens. Por tanto, somos prescindibles. ¿Y cómo nos van a quitar de en medio? Pues con esa mortífera que va a venir, que no sabemos qué va a pasar. Esto a mí me suena a Stalin, esto a mí me suena a Hitler. Pero eran unos niños comparados con esto. Esto a mí me suena a Pol Pot, esto a mí me suena a Mao Zedong, esto a mí me suena... Pero todas esas cosas, esa especie de estado, superestado por encima siempre del individuo, siempre ha sido terrible para la humanidad, Sí. Dios mío. Bien,
hemos llegado hasta aquí. Yo te agradezco que nos hayas puesto las cosas tan claras, porque al pan pan y al vino vino. Aquí hemos cogido el toro por los cuernos, lo seguimos cogiendo todos los miércoles hasta que terminen y nos desenchufen, porque pasado mañana hacen con nosotros esto. Pero mientras tanto, aquí estaremos dándole caña a todo lo que venga y poniendo todos estos temas encima de la mesa. Y también digo, si hay alguien que quiera rebatir lo que aquí se ha dicho, está mi programa a su disposición. Vengan aquí y charlamos. Y debatimos. Y debatimos. Que es lo que nos quieren quitar. Que eso es lo que nos quieren quitar. Luis María, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Y muchísimas gracias a todos ustedes y hasta el próximo miércoles.